Bien, buenos días nuevamente. Vamos con esta presentación a dar algunos detalles, no sobre lo que es la planificación espacial marina. Sin embargo, esta presentación va a tener un carácter no tan dura en el sentido de contar con información, toda vez de que la planificación espacial marina como una herramienta de planificación en los espacios marinos no está o no viene siendo implementada y trabajada en el Perú. Sin embargo, la presentación tiene por objetivo invitar a la reflexión en algunos temas importantes, algunos considerandos importantes en relación a cuáles vendrían a ser las diferencias fundamentales a que tenemos que considerar de lo que se viene haciendo, de lo que nos acaba de exponer Oscar Lazo con respecto a lo que es el ordenamiento territorial y qué cosa es lo que deberíamos considerar con respecto a el otorgamiento de derechos de uso y las herramientas que podríamos usar en el contexto marino. Bien, para empezar, la planificación espacial marina es un proceso público de análisis, asignación y distribución espacial y temporal de las actividades humanas en las zonas marinas para lograr los objetivos ecológicos, económicos, sociales que normalmente se especifican a través de un proceso político. La presentación va a tener una primera parte donde vamos a ver algunos conceptos muy generales, luego algunos detalles de lo que vendría a ser el proceso de gestión y posteriormente un tema relacionado a los procesos metodológicos que finalmente van a concluir en cuáles serían los retos en relación a esta metodología y lo que estamos analizando, lo que estamos considerando como manejo con enfoque ecosistémico. Además, es también considerada como un proceso de planificación que se utilizará para la toma de decisiones sobre los usos del océano. Sin una planificación puede ser un reto para los planificadores tomar decisiones sobre los usos del mar, dónde poner las plataformas de perforación, dónde concentrar la actividad pesquera, ya que no son capaces de tener en cuenta todos los otros usos del mar. Entonces estamos frente a el reto de cómo compatibilizar los diferentes usos en los espacios marinos. Una de las cosas que considera esta planificación espacial marina y que es importante y que creo que tácitamente lo hemos visto a lo largo de las presentaciones que hemos tenido desde el día de anteayer, es de que solo podemos planificar y gestionar las actividades humanas en las zonas marinas y no los ecosistemas o los componentes de los ecosistemas marinos como tales. Muchas veces hacemos referencia al manejo de los ecosistemas, sin embargo, en términos conceptuales, los ecosistemas no podemos manejarlos, toda vez de que tienen diferentes factores que no están bajo nuestro control. Entonces, ¿qué cosa está bajo nuestro control? Está bajo nuestro control las actividades que nosotros realizamos. Por lo tanto, las estrategias de planificación y gestión de este espacio marino tienen que estar orientadas a cómo vamos a realizar estas actividades. Podemos asignar las actividades humanas en las zonas marinas específicas por objetivo, por ejemplo, el desarrollo de áreas de preservación, o por usos específicos, por ejemplo, parques eólicos en alta mar, acuicultura o extracción de arena y grava. Una de las primeras reflexiones que tendríamos que hacer es la gran diferencia que hay, y que creo que todos nosotros somos conocedores de ello, de la gran diferencia que hay entre lo que es un ecosistema terrestre y lo que es un ecosistema marino. Y solamente voy a hablar de dos, por mencionar las más resaltantes. Y la primera de ellas tiene que ver con que para fines de planificación, el espacio del territorio lo enfocamos o lo analizamos en un plano de dos dimensiones. Y lo que son los espacios marinos, los ecosistemas marinos, tienen que ser analizados en un contexto tridimensional. Entonces, y además de todas las complicaciones y la variabilidad acompañada a estos ecosistemas en estos espacios tridimensionales. Entonces, hablamos de espacios del fondo marino, de la columna de agua y la superficie de agua. Eso lo hace más complicado desde el punto de vista técnico para planificar actividades de usos en estos espacios. Este es un ejemplo, creo que bastante ilustrativo de lo que puede ser el uso del fondo marino con estas redes de arrastre y para los recursos que viven en esta zona y la diferencia que puede haber o la superposición que puede haber con respecto al uso de la columna de agua para los recursos pelágicos. Finalmente, esto es un esquema
un diagrama que representa las múltiples actividades, así como los múltiples procesos en la zona marino-costera y en la zona del territorio. Una de las cosas, además de esta diferencia de dimensiones con respecto al espacio, en relación al espacio terrestre del marino, es de que cuando planificamos las actividades en el territorio, estamos hablando de espacios donde el ser humano habita, y no siendo así en los espacios marinos. Entonces, considerar en la planificación y el otorgamiento de usos y de espacios en las zonas marinas es un tema que tiene que ver con todos estos procesos y la caracterización de todos estos procesos, tanto biológicos, ambientales como antrópicos, para poder minimizar los conflictos de usos de las actividades que se desarrollan en estos espacios. Y efectivamente, conflictos sí hay conflictos. Y estos conflictos pueden ser diferentes tipos. Sin embargo, este enfoque habla de dos conflictos principalmente que van a ayudar a caracterizar o a desarrollar el proceso metodológico. El primer conflicto es de las actividades de aprovechamiento con relación al ecosistema. Entonces, las actividades de aprovechamiento, y eso lo hemos mencionado también innumerables veces, debe considerar las características del ecosistema donde se desarrolla. O sea, no podemos pensar de que el mar es un papel en blanco. Entonces, hay procesos, lo que hay que considerar, y por lo tanto, eso repercute en los bienes y servicios que nos dan estos ecosistemas. Pero además, hay otro factor que generan estos conflictos, que es entre las mismas actividades. Es decir, la superposición de actividades, ya veíamos en un mapa que nos mostraba Oscar, la superposición de actividades, por ejemplo, los lotes petroleros, con las zonas de pesca, con las áreas naturales protegidas, son temas de conflictos, que pueden generar conflictos de uso por actividades de aprovechamiento. ¿Qué es lo que caracteriza esta planificación espacial marina? Equilibrar los objetivos basados en el ecosistema, ecológicos, económicos y sociales, y los objetivos hacia el desarrollo sostenible. Debe ser integrado en todos los sectores y organismos, debe estar basado en el área o espacio, debe ser adaptativo y capaz de aprender de la experiencia, estratégico y precautorio, se centra en el largo plazo y sobre todo participativo. Los interesados participan activamente en el proceso. Una de las toda vez que este panel justamente tiene que ver con otras herramientas en el tema de ordenamiento, tanto de derecho de uso como el ordenamiento territorial, para lo que es el manejo y ordenamiento de las actividades pesqueras. Una de las cosas que incluso viene promoviendo FAO como una herramienta, como una potente herramienta para el ordenamiento pesquero, son justamente el establecimiento de áreas naturales protegidas o de áreas marinas protegidas. Sin embargo, esta herramienta o la implementación de esta herramienta requiere mucho del procesamiento adecuado de la información generada para caracterizar primero estos ecosistemas desde el punto de vista biológico-ambiental como desde el punto de vista social y económico. Esta es una publicación reciente de FAO, donde en el contexto de la ordenación pesquera detalla cómo las áreas marinas protegidas pueden ser una potente herramienta para el ordenamiento de las pesquerías, sobre todo las pesquerías costeras. Este es un diagrama donde se pueden mostrar las múltiples actividades que puede haber en estos espacios costeros, la pesca industrial fuera de ellos, de la zona de reserva para la pesca artesanal, actividades de turismo y actividades de pesca artesanal dentro de ella, que deben ser ordenadas para minimizar, con el objetivo de minimizar los conflictos, tanto como se mencionaba, tanto entre actividades como en las actividades con el ecosistema. Este documento justamente hace un resumen de los tipos de herramientas de la ordenación pesquera, que consideran en primer lugar los controles de insumo, que pueden ser los controles de acceso y límites del esfuerzo pesquero, los controles de rendimiento, que están relacionados a los límites de captura, tales como los cupos de captura totales permisibles, las medidas técnicas, como las restricciones del tamaño, los peces y las tallas mínimas, o limitaciones relacionadas con el tipo de aparejo que está permitido utilizar,
y otra herramienta, las vedas zonales o temporales, que pueden aterrizar en zonificación y límites espaciales y temporales de pesca y restricciones relacionadas con aparejos que estarían permitidos dentro de ellas. Es decir, la ordenación pesquera tiene un conjunto de herramientas, y una de esas herramientas que viene desarrollándose como una herramienta que esté orientada al desarrollo ecosistémico de esta actividad es justamente el tema espacial, la optimización espacial de la actividad pesquera. Si hablamos de herramientas, acá estoy mostrando dos esquemas que nos pueden ayudar a hacer este ejercicio en el contexto de esta invitación a la reflexión de cuáles podrían ser las herramientas o los considerandos que deberíamos de contar para poder tener o mejorar estas herramientas para la ordenación pesquera, sobre todo en la zona marino-costera. Esta es un esquema que ya muchas veces se ha presentado, en la que se puede ver en ambos ejes, en el eje vertical, la superficie en kilómetros cuadrados de lo que podrían ser las diferentes herramientas en el contexto de las áreas marinas protegidas, y en el eje de las X, el gradiente de protección. En este lado la protección mínima y en este lado la protección máxima. Aquí, por ejemplo, las áreas que tienen que ver con protección estricta, donde no se permitiría ninguna actividad, y aquí áreas de mayor tamaño, donde habría menor restricciones para las actividades de pesca. Pero además esto puede estar muy relacionado y puede estar vinculado a este proceso que ya el primer día nos mostraba Carlos Teixeira, en el sentido de que el comanejo representa todo un gradiente de alternativas, desde un extremo que es la gestión muy centralizada hasta el otro extremo que es la autogestión. Yo no quise hacer un ejercicio, pero creo que es un ejercicio que podría realizarse, es en el que, para el caso de nuestras pesquerías, cómo poder hacer o elaborar un diagrama en el que podamos tener en un eje estas herramientas y en otro eje estas alternativas de gestión en el contexto del comanejo, que nos permita caracterizar, que nos permita ubicar cuáles serían, en nuestro contexto, con la información disponible, cuáles serían las alternativas que tendríamos para el ordenamiento con enfoque ecosistémico de las pesquerías artesanales. Y en este contexto es todo un reto, y por eso es la presentación, la invitación a la reflexión, es todo un reto para el caso particular de San Juan de Marcona y el desarrollo del programa piloto demostrativo, hacer este ejercicio toda vez de que, por un lado, hacer el análisis normativo, contar con la información social, económica y la caracterización del ecosistema, de tal manera que nos permita evaluar cuál sería la mejor alternativa para poder implementar y desarrollar y dar un salto cualitativo en este programa piloto demostrativo que cuenta la comunidad pesquera de Marcona. El proceso de gestión tiene varias etapas. Aquí yo no voy a entrar en mucho detalle porque en realidad es un proceso que cuenta con las etapas básicas de lo que es una planificación. Sin embargo, aquí hay, solo para precisar, que una de las primeras etapas en este proceso invita a definir el establecimiento de la autoridad, o sea, quiénes van a estar a cargo, sobre todo en el contexto de las competencias. Y esto es una de las cosas que aún no hemos trabajado en Perú y que sin embargo habría que analizar. Hay la metodología, esta bibliografía habla de incluso propone dos tipos de autoridades. La autoridad que formula, la autoridad que vendría a hacer o a realizar el ejercicio de formulación de esta planificación, y la autoridad que estaría encargada de la implementación de esta planificación espacial marina, que debe aterrizar en una estrategia de ordenamiento espacial marino. Una de las cosas que sí deberíamos considerar como importante aquí, en este diagrama, es la definición de las condiciones existentes, que en realidad vendría a ser lo que nosotros conocemos y que normalmente trabajamos como los estudios de línea base. Estudios de línea base que deben estar
considerando tanto aspectos ambientales, biológicos como sociales y económicos. Y el tercer aspecto importante de este diagrama es que la implementación debe estar acompañada de un monitoreo y de mecanismos que permitan adaptar el sistema como consecuencia de un ejercicio de ensayo-error. Este esquema justamente lo que plantea es de que cada uno de estos procesos de planificación deben estar orientados a identificar posteriormente a la implementación un monitoreo, una evaluación que permita diseñar y rediseñar un siguiente proceso de planificación. Esto es lo que muchas veces se ha hablado y muchas veces se ha mostrado sobre lo que es el proceso adaptativo de este enfoque ecosistémico. Y en particular en lo que se refiere a lo planificado, a lo previsto para, sobre todo los sitios piloto en el contexto del proyecto BED, justamente es este carácter adaptativo que pretende implementar, en donde una vez que se cuente con un análisis diagnóstico en cada uno de los sitios piloto, puede elaborarse un plan de gestión, puede implementarse un monitoreo, una implementación de lo planificado, para luego entrar a un ejercicio de interacción. Este ejercicio de interacción debe llevarnos a un nuevo proceso, al inicio de un nuevo proceso, ¿okay? Que va a entrar en la misma fase, pero que en un nivel superior, toda vez de que este proceso debe de, entre comillas, aprender del proceso previo. Y así sucesivamente, en el contexto de entender de que este proceso, como proceso adaptativo, debe estar orientado a su autosostenimiento. En el contexto del proceso de gestión, una de las cosas, por ejemplo, hay ejemplos de planificación espacial marina como son la determinación de áreas para maricultura, delimitación de áreas para infraestructura portuaria o zonificación de áreas reservadas. Sin embargo, una de las primeras cosas que debemos de tener en cuenta al momento de trabajar sobre la planificación del espacio marino es la asignación o la delimitación de las escalas de análisis. En las escalas de análisis podemos tener muchas herramientas. Acá solamente hay un conjunto de ellas, algunas propuestas que ya Carmen Yamachico lo mencionaba en su presentación sobre la pertinencia de poder utilizar las macrorregiones definidas por Spaldi. Contamos ya con una cierta zonificación con la determinación de las franjas costeras para lo que es de 0 a 5 millas para la pesca artesanal y entre 5 y 10 la de menor escala y la de mayor a 10 millas para la pesca industrial. Una escala de zonificación en menor escala para las actividades de pesca, cultura, turismo y de repente otras herramientas locales de manejo con comunidades que pueden ayudar a identificar en este contexto las escalas de análisis para el ejercicio de esta planificación, que deben de aterrizar en las estrategias más adecuadas de gestión. Esto rápidamente porque esto ya lo mostraba Carmen como hacía referencia. Y una de las cosas que sí es importante, una vez visto este pantallazo general de lo que vendría a ser el proceso de gestión de esta planificación espacial marina, es el proceso metodológico. Esto creo que la gran mayoría de los presentes lo conocen. Para hacer esta planificación espacial marina es importante contar y desarrollar este proceso de planificación en un SIG que nos permita trabajar el tema de modelación espacial marino. Es en esta etapa, en este proceso metodológico, en donde se va a tomar en cuenta, en donde va justamente a verse la diferencia de lo que es planificar en tierra y lo que es planificar en el mar. Uno de los objetivos de esta modelación espacial es encontrar relaciones entre los rasgos geográficos para entender y resolver cualquier problema particular, y esta metodología trabaja en capas, como todo SIG, y estos son uno de los ejemplos de lo que puede contener cada una de estas capas. La implementación de modelos conceptuales para la resolución de problemas espaciales en este contexto tendría varias etapas. La primera de ellas sería el establecimiento del problema, definir cuál es el problema
a solucionar, o los problemas a solucionar, la segregación de ellos, la exploración de información de entrada, la realización del análisis, la verificación de los resultados del modelo y la implementación de resultados. No hay que olvidar que en la identificación de problemas justamente está el enfoque ecosistémico que se le da o que se debe contener esta caracterización del problema. Este es un ejemplo que también se ha mostrado en varias oportunidades en el contexto del sitio piloto del proyecto GEF, donde podemos ver cómo en este espacio geográfico se desarrollan múltiples actividades como la minería, la pesca artesanal, la agricultura, el uso urbano, el turismo, puertos y zonas de protección. Y esto por mencionar las grandes actividades. Entonces, en este contexto, un primer ejercicio para este ejercicio de planificación, por ejemplo, en este espacio marino, es caracterizar y relacionar toda la información generada en cada uno de estas actividades que se desarrollan en estos espacios, a fin de poder iniciar el proceso de planificación. Una de las cosas, el siguiente paso a realizar en este contexto, y esto es solamente un ejercicio que se realizó en un reciente taller desarrollado por IMARPE, es cómo determinamos los criterios para, en este caso, la optimización de las actividades pesqueras en el contexto de la planificación espacial marina. Entonces, en este taller se hizo un ejercicio en el que primero se tenían que determinar los criterios y posteriormente los atributos de cada uno de estos criterios para poder ingresar luego esta información en las capas de la plataforma SIG para poder hacer el ejercicio. Lo resaltante aquí es de que en este grupo de trabajo se optó por definir dos filtros, que podrían ser uno de filtro grueso para la planificación y otro de filtro fino que podrían estar detallándose con toda esta información propuesta. La idea es que una vez definidos estos criterios, deben definirse los atributos a cada uno de ellos para poder hacer el ejercicio en la plataforma SIG. Y a todo esto, cómo este proceso de planificación está contextualizado en el enfoque ecosistémico. Lo que vamos a ver a continuación es un conjunto de diapositivas que lo que pretende es explicar, contextualizar lo que es el enfoque ecosistémico, no solo considerando lo que es el ecosistema marino. En principio, nosotros tenemos que la sociedad ejerce un conjunto de actividades sobre el paisaje, sobre los ecosistemas, que producen cambios en los bienes y servicios que ellos nos otorgan y a su vez impactan sobre la sociedad. Sin embargo, esta caja no es única, la sociedad no es uniforme, sino un conjunto de actividades que están definidas y que están caracterizadas dentro de las actividades humanas que impactan sobre este paisaje, que tampoco es único, sino que hay ecosistemas marinos, agropecuarios, ecosistemas continentales y urbanos que están íntimamente relacionados entre ellos. Sin embargo, el ejercicio de estas actividades, al ser sectorizado, lo que causa son muchos problemas y justamente los conflictos que hablábamos en diapositivas anteriores. Este proceso lleva a que los impactos y los costos de los impactos varían dependiendo del sector considerado. Por eso las respuestas tienden a ser sectorizadas y impactar en otros sectores. El manejo con enfoque ecosistémico, con carácter adaptativo, intenta romper este esquema y establecer un mecanismo o una estrategia que permita optimizar estas actividades de la sociedad humana. Además, a la sociedad hay factores externos como los mercados, factores políticos que también ocasionan cambios, y en el paisaje también hay factores externos como la variabilidad climática y el cambio climático. Eso lo hace más complicado aún. Entonces, ¿cómo enfocar la intervención? Y sobre todo en el contexto del proyecto GEF, que justamente del primer día comentábamos de la necesidad de establecer un proceso de escalamiento para poder llegar a este paradigma que es el manejo con enfoque ecosistémico. Podríamos tener una primera opción
donde solo consideramos los ecosistemas marinos, la pesca como una actividad importante y principal en la zona marino-costera, que al ejercer un manejo sectorizado sobre estos ecosistemas marinos y además tener este impacto de la variabilidad climática, va a tener ciertos cambios sobre los bienes y servicios y generar este manejo adaptativo sectorizado generaría cambios controlados por sector, solo en el sector pesca, y quizás no menos impactos toda vez de que no estamos considerando las otras actividades. Sin embargo, esto podría ser una primera opción, que es quizás una de las cosas que se vienen implementando actualmente. Una segunda opción sería el considerar además las otras actividades que se vienen desarrollando en estos espacios marinos para hacer un manejo coordinado y buscando justamente minimizar el impacto. Una opción 3, además, podría considerar factores externos como los mercados, que en todas las actividades desarrolladas en estos ecosistemas. Y finalmente, el enfoque total, el enfoque ecosistémico, debería, por eso es un paradigma, debería considerar todas las actividades, ejercer un manejo adaptativo coordinado sobre y minimizando todos los impactos en todos los componentes del ecosistema, considerando la variabilidad climática y considerando los forzantes políticos y de mercado y económicos, a fin de que estos bienes y servicios puedan retribuir y puedan generar un sistema que sea ecosistémico y adaptativo. Sin embargo, en esas 4 opciones que hemos visto, podemos hacer un análisis con 2 factores simplemente, que son la complejidad y la relevancia. La opción 1 tendría menos relevancia porque recordarán que solamente considera el factor pesca en relación a la opción 2, que tendría la mayor relevancia porque es el enfoque ecosistémico total. Sin embargo, y ese es el gran desafío, mientras que más factores consideramos, la complejidad es mucho mayor. Y si la complejidad es mucho mayor, la precisión es menor. Si tenemos más factores, la incertidumbre se incrementa. Entonces, estos son aspectos que debemos de considerar al momento de establecer las mejores estrategias para este ordenamiento espacial en el contexto del manejo con enfoque ecosistémico. Y yo solamente quisiera dejarlos con esta última imagen, toda vez de que los retos que tenemos en el ordenamiento espacial marino, sobre todo en la zona marino-costera, y en particular en lo que es esta experiencia que estamos conociendo de cerca, que es la implementación del programa piloto de San Juan de Marcona, demanda, por un lado, hacer los esfuerzos de mejorar lo que estamos haciendo en lo que es el ordenamiento de la pesca, pero por otro lado, mirar y considerar, cuando hacemos esa planificación, considerar a nuestro vecino, al que hace otra actividad en nuestro mismo espacio, otros intereses que hay en estos espacios. Ese ejercicio, esa invitación que hago a este razonamiento, nos va a llevar a generar las condiciones necesarias para ponernos de acuerdo en los diferentes niveles y dentro de las diferentes competencias, para que este ordenamiento espacial, contando con las diferentes herramientas que podamos tener a la mano, pueda ser optimizado en el tiempo y pueda ser finalmente adaptativo y ecosistémico, que es lo que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias. Creo que hay espacio para una pregunta, un par de preguntas. ¿Una pregunta? Hola José, me gustó mucho tu presentación, muy contextualizada, pero tengo una duda, porque pareciera que tú planteas que la aplicación del enfoque ecosistémico, con todas las consideraciones que tiene,
requiere una gran complejidad de datos, de información para poder considerar todas las variables que están implícitas. Y diera la impresión de que no se puede aplicar el enfoque ecosistémico si no se tiene toda esa disponibilidad de información, pero la respuesta a eso debería ser el enfoque precautorio, de la forma que tú también pudieras aplicar el enfoque ecosistémico, pero tomando las precauciones en la toma de decisiones que dan la falta de conocimiento, la falta de datos. No sé si estoy equivocado en mi apreciación. No, sí, es correcto. Sí, efectivamente, quizás no lo mencioné, pero sobre todo en lo que es la actividad pesquera, el enfoque precautorio es vital para el diseño de esta planificación, porque efectivamente, o sea, mayor complejidad, mayor información, pero el mecanismo que nos va a ayudar a mejorar el manejo de esa incertidumbre es que el proceso debe ser adaptativo, o sea, aprender de los errores, aprender de lo implementado. Entonces, por supuesto que, y gracias por la apreciación, porque en la implementación lo que se tiene que considerar es la precautoriedad toda vez de que la incertidumbre va a ser mayor, ¿no? Entonces yo creo que si sumamos la precautoriedad al proceso adaptativo, eso nos va a dar un esquema, una estrategia mucho más viable para este camino que nos estamos trazando a este paradigma que es el enfoque ecosistémico. Un poquito en el camino de lo que decía Carlos, solo quisiera pedirte que estuvieras a favor de conceptualizarnos el enfoque ecosistémico. ¿Cuál es el concepto? Ya, claro. Una de las cosas que hace un momento creo que Luis comentaba es que el enfoque ecosistémico, don Gabriel comentaba, es que justamente el enfoque ecosistémico no es que debemos de caracterizar el ecosistema para manejarlo, ¿no? O sea, por ahí un poco que es la primera apreciación y que mayormente de repente podría estarnos llevando a aterrizar en eso. El enfoque ecosistémico en realidad lo que considera es que tenemos bienes y servicios en un ecosistema, por lo tanto lo que hagamos en debe considerar el ecosistema del cual estamos tomando esos bienes y servicios, pero además quién lo está realizando, es decir, el componente ambiental, el componente biológico, el componente social y el componente económico que está, transversal a todo esto. Porque en el caso particular de la pesca artesanal, si bien se habla y hay mucha información, y lo primero que hacemos al hablar de la pesquería artesanal lo relacionamos mucho al tema productivo, al tema de pesca, al tema de extracción. En realidad es una actividad productiva, es una actividad económica. Entonces, alguien decía, si no es rentable, no se va a poder conservar, ¿no? Entonces, el enfoque ecosistémico busca y debe tener esos tres componentes: el componente biológico, ambiental, el componente social y el componente económico, para aterrizar en un manejo sostenible. No sé si... Es de que solo podemos planificar y gestionar las actividades humanas en las zonas marinas y no los ecosistemas o los componentes de los ecosistemas marinos como tales. Muchas veces hacemos referencia al manejo de los ecosistemas, sin embargo, en términos conceptuales, los ecosistemas no podemos manejarlos, toda vez de que tienen diferentes factores que no están bajo nuestro control. Entonces, ¿qué cosa está bajo nuestro control? Está bajo nuestro control las actividades que nosotros realizamos. Por lo tanto, las estrategias de planificación y gestión de las actividades de este espacio marino tienen que estar orientadas a cómo vamos a realizar estas actividades. Podemos asignar las actividades humanas en las zonas marinas específicas por objetivo, por ejemplo, el desarrollo de áreas de preservación, o por usos específicos, por ejemplo, parques eólicos en alta mar, acuicultura o extracción de arena y grava. Una de las primeras reflexiones que tendríamos que hacer es la gran diferencia que hay, y que creo que todos nosotros
conocedores de ella para los recursos pelágicos. Finalmente, esto es un esquema un diagrama que representa las múltiples actividades, así como los múltiples procesos en la zona marino-costera y en la zona del territorio. Una de las cosas, además de esta diferencia de dimensiones con respecto al espacio, en relación al espacio terrestre del marino, es de que cuando planificamos las actividades en el territorio, estamos hablando de espacios donde el ser humano habita, y no siendo así en los espacios marinos. Entonces, considerar en la planificación y el otorgamiento de usos y de espacios en las zonas marinas es un tema que tiene que ver con todos estos procesos y la caracterización de todos estos procesos, tanto biológicos, ambientales como antrópicos, para poder minimizar los conflictos de usos de las actividades que se desarrollan en estos espacios. Y efectivamente, conflictos sí hay conflictos. Y estos conflictos pueden... Bien, buenos días nuevamente. Vamos con esta presentación a dar algunos detalles, no sobre lo que es la planificación espacial marina. Sin embargo, esta presentación va a tener un carácter no tan dura en el sentido de contar con información, toda vez de que la planificación espacial marina como una herramienta de planificación en los espacios marinos no está o no viene siendo implementada y trabajada en el Perú. Sin embargo, la presentación tiene por objetivo invitar a la reflexión en algunos temas importantes, algunos considerandos importantes en relación a cuáles vendrían a ser las diferencias fundamentales a que tenemos que considerar de lo que se viene haciendo, de lo que nos acaba de exponer Oscar Lazo con respecto a lo que es el ordenamiento territorial, y qué cosa es lo que deberíamos considerar con respecto a el otorgamiento de derechos de uso y las herramientas que podríamos usar en el contexto marino. Bien, para empezar, la planificación espacial marina es un proceso público de análisis, asignación y distribución espacial y temporal de las actividades humanas en las zonas marinas para lograr los objetivos ecológicos, económicos, sociales que normalmente se especifican a través de un proceso político. La presentación va a tener una primera parte donde vamos a ver algunos conceptos muy generales, luego algunos detalles de lo que vendría a ser el proceso de gestión y posteriormente un tema relacionado a los procesos metodológicos que finalmente van a concluir en cuáles serían los retos en relación a esta metodología y lo que estamos analizando, lo que estamos considerando como manejo con enfoque ecosistémico. Además, es también considerada como un proceso de planificación que se utilizará para la toma de decisiones sobre los usos del océano. Sin una planificación puede ser un reto para los planificadores tomar decisiones sobre los usos del mar, dónde poner las plataformas de perforación, dónde concentrar la actividad pesquera, ya que no son capaces de tener en cuenta todos los otros usos del mar. Entonces estamos frente a el reto de cómo compatibilizar los diferentes usos en los espacios marinos. Una de las cosas que considera esta planificación espacial marina y que es importante y que creo que tácitamente lo hemos visto a lo largo de las presentaciones que hemos tenido desde el día de anteayer, de la gran diferencia que hay entre lo que es un ecosistema terrestre y lo que es un ecosistema marino. Y solamente voy a hablar de dos, por mencionar la más resaltante. Y la primera de ellas tiene que ver con que para fines de planificación, el espacio del territorio lo enfocamos o lo analizamos en un plano de dos dimensiones. Y lo que son los espacios marinos, los ecosistemas marinos, tienen que ser analizados en un contexto tridimensional. Entonces, y además de todas las complicaciones y la variabilidad acompañada a estos ecosistemas en estos espacios tridimensionales. Entonces, hablamos de espacios del fondo marino, de la columna de agua y la superficie de agua. Eso lo hace más complicado desde el punto de vista técnico para planificar actividades de usos en estos espacios. Este es un ejemplo, creo que bastante ilustrativo de lo que puede ser el uso del fondo marino con estas redes de arrastre y para los recursos que viven en esta zona y la diferencia que puede haber o la superposición que puede haber con respecto al uso de la columna de agua